2012 y seguimos en un estado alto sin poder avanzar. ¿Qué es la diferencia que hay del 2020 hacia atrás? Que a partir del 2018 se empieza a trabajar en una estrategia de transformación digital, se crea por recomendaciones de OCDE y el proceso que estábamos llevando de OCDE, el país entiende que más allá de un gobierno digital o de una institución que implemente el gobierno digital, hay que pensar en un concepto más amplio que tiene que ver con la gobernanza digital. Y entonces en el 2017 se le da la rectoría al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones en gobernanza digital, no en gobierno digital, sino que amplía el concepto. Eso, Jorge, es importantísimo para la gente de la audiencia, porque precisamente ahí es donde se marca un hito, ¿verdad? Lo que tuvimos hacia atrás, como bien lo dijiste, fue un esfuerzo en silos. De hecho, yo participé desde la primera comisión de televisión digital, de gobierno digital, perdón, y precisamente una de las cosas de las que carecíamos en ese momento era de ese plan maestro, de esa rectoría. Y la iniciativa, la cual fue muy buena, ¿verdad? El trabajar en silos no significa que todo está mal, significa que hay oportunidades de mejora. Y hemos hecho muchas cosas muy importantes. Hemos logrado hitos importantísimos, pero bajo una visión de ejecutar, algunas veces incluso esa ejecución, precisamente por carecer de esa visión integral, de esa gobernanza, ¿verdad? No necesariamente tenían los pasos como debían de haberse dado, y sobre todo a nivel de gobernanza, ¿verdad? Con un tema de que no tenemos presupuesto. Entonces, para poder darle presupuesto, le dimos la Secretaría de Gobierno Digital a un operador, pero se la dimos a un operador estando en un mercado en competencia, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las cosas que tenemos que entender cuando hablamos de gobernanza, ¿verdad? Que uno no puede empezar a asignar diferentes proyectos o diferentes rectorías simplemente olvidándose de que estamos en un mercado en competencia, de que hay cosas que le competen al sector público y particularmente al ejecutivo, que es definir la rectoría, definir el plan, definir la estrategia, que se hizo hasta el 2018, donde ya tuvimos realmente un muy buen plan acompañado por una muy buena metodología, por proyectos, por integración, donde además se habló de apropiamiento de la tecnología, donde se habló de telecomunicaciones, donde se habló de todas las diferentes iniciativas. Y lo más importante, hacer un inventario de las cosas que tenemos para poder a partir de ahí definir hacia dónde queremos ir. Y es donde empezamos a ver el tema de, ok, ¿cuáles son esos servicios transversales? Y como muy bien dijiste, además ya se dotó de una gobernanza como tenía que ser. El Ejecutivo necesitaba tener una gobernanza. ¿A dónde? En el ente rector, que es el MISIT. Entonces, aquí la audiencia tiene que entender, y es lo que les vamos a explicar de aquí en adelante, la diferencia entre tener una gobernanza bien establecida de acuerdo al ente rector, que para eso existe la oficina de gobernanza digital, ¿verdad? La cual vos dirigís, y después de que tenemos la parte de la rectoría, cómo se ejecutan los proyectos y en cuáles proyectos realmente se tiene que involucrar el sector productivo, en cuál es ese modelo de alianza público-privada, es el modelo más recomendado, es el que funciona mejor, es el que otros países de por sí han abordado, y no tener un Estado que se dedique a definir hacia dónde vamos y también ejecutar proyectos, ¿verdad? Por principio básico de las recomendaciones de todos los organismos internacionales, y empezando por OCDE, que nosotros ya pertenecemos a ese grupo, uno de los principios básicos es que no se puede tener rectoría y ejecución precisamente bajo el mismo formato. Entonces, profundicemos a partir de ahí, Jorge, en el modelo, precisamente es que ahora sí estamos con una alta posibilidad de que podamos definir bien hacia dónde vamos, cuál es el plan de la rectoría y qué cosas vamos a ejecutar para poder habilitar transversalmente los servicios que la gobernanza digital requiere para poder transformarnos. Gracias, Luis. Sí, el tema de la gobernanza realmente lo que viene a ordenar, ¿verdad? Es cómo vamos a trabajar, cómo nos vamos a comunicar, qué es lo que vamos a desarrollar. Carecer de esta gobernanza, bueno, hizo, digamos, si en algún momento el país tuviera que tomar la decisión por el tema financiero de pues pasar esta Secretaría Técnica a un operador en competencia. ¿Qué es lo que sucede con esto? De que en el fondo se convierte esa institución en una empresa pública, pero al final de cuentas en una empresa. ¿Cuál era su visión? De que tenía que tener sostenibilidad. Entonces tenía que salir como cualquier empresa a buscar proyectos. Entonces se carecía de esa visión país
que se tiene que tener. Y eso es lo que viene la gobernanza a dar. Si nosotros vemos una vista general de qué es lo que hacen, digamos, los grandes países, los más desarrollados a nivel mundial en temas de gobierno digital, tenemos Estonia, que es el país número 1 digitalizado en el mundo, que tiene una rectoría y tiene una gobernanza dentro de su Ministerio de Información y Comunicación, y dentro de su Ministerio de Información y Comunicación tiene una autoridad que se encarga de lo que llamamos nosotros los proyectos y servicios transversales. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque una institución o un departamento de desarrollo de proyectos o una entidad que ayude a la ejecución del gobierno digital tiene que tener un norte, y el norte que tiene que tener es en qué es esa gran autopista en la cual las carreteras sectoriales se me pueden conectar para poder ofrecer un servicio común y de esa forma poder ahorrar recursos del Estado. Y entonces, ¿qué son esos proyectos y qué son esos servicios? Estamos hablando de la interoperabilidad, la interoperabilidad es cómo se conectan las instituciones para poder compartir información y que ya un ciudadano pueda desde su casa o desde su oficina, con una computadora o un teléfono celular, hacer un trámite y que internamente ese trámite, si se tiene que conectar a 3, 4, 5 instituciones adicionales, lo haga solo y él no tenga que desplazarse a hacer ese trámite. El Portal Nacional de Gobierno Digital, un portal de datos abiertos, que el tema de los datos abiertos es importantísimo porque esto, además de brindar transparencia, lo que hace es que genera oportunidades para que empresas también puedan desarrollarse analizando esos datos que el gobierno no puede analizar, ¿verdad? Porque no tiene las capacidades, y que puede ofrecerlos como servicio también para la inversión extranjera, para el gobierno, para otras empresas, y que pueda hacer analítica de datos. Jorge, ahí tocaste un punto muy importante y de hecho hoy en La Nación salió un artículo firmado por el director ejecutivo de la Cámara de Tecnologías de Información por Cantic, que ha sido un actor muy importante en este proceso. Tenemos casi 2 años de estar interactuando precisamente con la Dirección de Gobernanza Digital para poder establecer acuerdos de cuál es la dirección que el país tiene que tener. Y además ahí hemos estado participando las cámaras, los colegios profesionales, ¿verdad? De informática, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria y Comercio. O sea, es este modelo precisamente que hemos hablado, que para poder hacer innovación abierta, innovación de esa que permite que los diferentes talentos se sumen para poder resolver problemas complejos de la manera más sencilla. Entonces, además estamos propiciando un ambiente de co-creación, un ambiente de transparencia, de confianza. Los acuerdos son públicos, los acuerdos la gente los puede ver, los acuerdos se comunican y se respetan. Eso es súper importante que la gente lo entienda, ¿verdad? Porque el modelo que estamos proponiendo es un modelo que nos va a ayudar a que el resto de las instituciones puedan volver a ver hacia este modelo y lo participen. De hecho, tenemos ejemplos en este momento que ya son tangibles, como el clúster de ciberseguridad, que precisamente sigue este mismo modelo de gobernanza. Es un modelo donde tenemos participación de triple hélice, la academia, el sector público y el sector privado. Y precisamente mediante ese modelo de participación, de compromiso, de involucramiento, las cosas las generamos en conjunto, hay co-creación, en cuyo caso ya hay acuerdos, los acuerdos se respetan, entonces es mucho más fácil después implementar política pública, porque no es ese proceso de que yo creo la política pública a puertas cerradas y después vengo y la paso a consulta para que la gente opine cuál fue esa iluminación que yo tuve mientras estuve trabajando solito y qué es lo que más le conviene al país. No, para poder definir qué es lo que más le conviene al país, usted tiene que invitar a los actores que participan precisamente, que tienen el conocimiento, que tienen la visión y que tienen las habilidades, y en conjunto con el gobierno generamos política pública y a partir de ese momento ya hay consenso, entonces no se necesita poder hacer consulta. Ese creo que es uno de los pasos más importantes y este artículo coincide justamente con el conversatorio que tenemos hoy para que la opinión pública pueda ver que esa es precisamente la nueva forma de hacer política pública. Una política pública que implique transparencia, respeto por los acuerdos, y eso genera un compromiso y una confianza que va haciendo que construya más confianza. Sí, y el término que utilizaste es súper importante, que tiene que ver con el tema de la innovación pública, entendiendo innovación como algo, ¿verdad? Ya sea un producto, un servicio, una política pública, un proceso
que sea aceptado por la mayoría de las personas. Si algo, sea producto, servicio, proceso o política pública o un proyecto de ley es aceptado por la mayoría de las personas, realmente estamos trabajando en procesos de innovación. Y ese es el modelo que tenemos que seguir. Si uno revisa Estonia, revisa la Agencia de Gobierno Digital de Reino Unido, revisa la Agencia de Gobierno Digital de Corea del Sur, la de Singapur, revisa también Colombia, o podemos revisar AGESIC en Uruguay, todos tienen un grupo de asesores, ¿verdad? Un board de asesores que les ayudan, que incluye gente de la academia, que incluyen gente de otros ministerios, que incluye sector privado. ¿Por qué? Porque tenemos que entender las necesidades de todos. Aquí el tema del gobierno digital inició brindando servicios a los ciudadanos, luego ha evolucionado a un modelo de centrarse en el ciudadano, y hoy el modelo que impulsa OCDE y las buenas prácticas van orientados a entender que es el ciudadano, es las personas, son las necesidades de las personas, de las empresas, de la academia, las que impulsan los servicios que se requieren, y son los que impulsan entonces la política pública. Y entonces, nuevamente, aquí es donde realmente entra la gobernanza. Si tenemos un ente que se dedique únicamente a desarrollar técnicamente gobierno digital, que ya vamos a hablar un poco sobre este tema, pierde esa visión transversal. La gobernanza puede ver, digamos, temas con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que es el rector en simplificación de trámites. No podemos pensar en una digitalización y una transformación del país sin que exista realmente una simplificación de trámites, porque si no estaríamos pasando, como se dice popularmente, pues todos esos errores o la grasa que tienen los procesos, ¿verdad? Y elementos que no sirven, los estaríamos digitalizando, y digitalizar burocracia. Entonces, tenemos que trabajar en conjunto, entender qué es la necesidad del sector productivo, qué es la necesidad de los exportadores y de los importadores, cuál es la necesidad del ciudadano, cuál es la necesidad de la academia. Y entonces, dentro de la estrategia de transformación digital que se hizo en el 2018, se incluye una comisión de alto nivel de gobierno digital que incluyen a principales instituciones de gobierno, y con la posibilidad de invitar a diferentes actores. Entonces, es un tema que hemos estado trabajando, que estamos en un proceso de prueba y error, ¿verdad? Recordemos que la gobernanza digital se le da a la rectoría en el 2017 en MISID, pero empieza a tener acción y ejecución hasta en el 2018, posterior a que salió, digamos, el índice de desarrollo de gobierno digital, que seguíamos en un estado muy alto, pero esa rectoría, la creación de la Dirección de Gobernanza Digital, las decisiones que se han venido tomando para poder coordinar temas de firma digital, temas de ciberseguridad, temas de gobernanza, es lo que hacen que tengamos ese cambio a un estado muy alto. Solo hay 7 países en América que se encuentran en un estado de muy alto desarrollo, y el documento es público, ¿verdad? En las Naciones Unidas lo podemos encontrar, y Costa Rica es el número 7. O sea, logramos entrar a ese estadio de muy alto. Y con un nivel de madurez muy bajo, pero que ha venido evolucionando, ¿verdad? Eso también es súper importante cuando hablamos de proyectos de transformación, porque no es cuestión de ir a ver Estonia o de ir a ver a Gran Bretaña y decir, vamos a venir a copiar y vamos a implementar lo que hay ahí, porque nuestro nivel de madurez no está al mismo nivel de esos países, ¿verdad? Entonces también tenemos que entender que nuestra política pública debe sufrir una remoción importante. De hecho, mucha de la brecha digital que existe entre lo que las nuevas tecnologías permiten y lo que la política pública nos permite hacer, hace que primero tengamos que ir a tocar la política pública. De hecho, uno de los ejemplos más exitosos que mencionaste es el de Gran Bretaña. Gran Bretaña empieza con una metodología de innovación a cambiar regulación. Y entonces empezaron a hacer precisamente lo que se conoce como un Innovation Sandbox, ¿verdad? Una caja de arena donde entramos a coger pedacitos complejos de la política pública y empezamos a tratarlos en pedacitos. Y así es como ellos vienen precisamente, con grupos multidisciplinarios, interactuando, mejorando política pública. La FDA, por ejemplo, en Estados Unidos utiliza el mismo enfoque también, la misma metodología innovadora de poder tomar procesos, meterlos en una caja de arena y entonces los vamos moldeando, los vamos haciendo hasta que el proceso se hace optimizado, participativo, comprometido, y ahora sí, de acuerdo a ese nivel de madurez, salimos a producción.
y con base en ese aprendizaje vamos iterando y vamos haciendo que otras instituciones y otros procesos complejos se vayan metiendo, ¿verdad? Ese es un proceso súper importante y por eso es que este grupo tiene que empezar a participar y a generar política pública, porque su nivel de madurez y el liderazgo va a ir creciendo y madurando conforme vayamos aprendiendo de las cosas positivas que hagamos y de los errores que cometamos, porque innovar implica tener una buena actitud hacia equivocarse y aprender, ¿verdad? Entonces, la administración pública debe sufrir cambios importantes en el tema del modelo de innovación, ¿verdad? Porque los funcionarios públicos necesitan ser dotados de habilidades, capacitación y entrenamiento diferente para poder hacer un enfoque desde el punto de vista de innovación a los problemas que hoy tiene la administración pública. Sí, y ya que este es un cambio de paradigma y que bueno, que yo, gracias a Dios, creo que es un tema que se ha venido dando en el país. El ejemplo de este proyecto, digamos, existe un proyecto de Agencia de Gobierno Digital actualmente en la Asamblea Legislativa, y ahora vamos a hablar un poco también sobre ese tema. Ha sido un buen ejemplo porque aquí ya no es o una institución rectora del gobierno únicamente generando una propuesta de ley o únicamente un diputado o un grupo de diputados generando un proyecto de ley, sino que esto ha llamado y nos ha puesto en una dinámica que es hacia donde tenemos que dirigirnos, a la Asamblea Legislativa, trabajando con el sector privado, trabajando con la academia, trabajando con los colegios profesionales, trabajando con diferentes ministerios de la República para realmente crear los proyectos de ley que sean posibles. Decía un amigo y mentor mío que hay proyectos que son perfectos y son los deseables, y hay proyectos que son posibles. Y entonces tenemos que trabajar en esos proyectos posibles realmente, porque tenemos que ponernos de acuerdo entre todas las partes y entender también cuál es la realidad país que estamos viviendo. No podemos tomar el ejemplo de Estonia, que personalmente pues a mí me gusta mucho, o el de Reino Unido, y tratar de encajarlo de forma directa en Costa Rica, o tomar el modelo de Uruguay o de Singapur o el modelo de Corea del Sur y decir, este es el modelo que tiene que tener el país. ¿Por qué? Porque tenemos realidades socioculturales diferentes, tenemos realidades políticas diferentes. Singapur y Corea del Sur son gobiernos totalitarios. Entonces, ellos pueden tomar una acción y una determinación de centralizar toda la información. Y en el caso de Corea del Sur, por ejemplo, tienen el gran data center de gobierno, donde el gobierno maneja todos los datos de todas las personas sin ningún tipo de restricción. Y todo centralizado en un único data center. Bueno, no es la realidad de un país democrático como Costa Rica, y en el cual también hemos tenido avances en temas de protección de datos. Entonces, nuestro modelo tiene que ir más parecido a un tema de descentralización de información, para poder garantizarle tanto a las personas como a las empresas el resguardo de su información. Y por otro lado, tenemos que también ver cuál es la política, cuál es el marco normativo que nos rige en este momento. Entonces, en este momento, pues no hay un marco normativo que tenga una institucionalidad para ejecutar proyectos transversales. Y por eso es que hemos venido desarrollando el Banco Central, grandes avances en firma digital, la Caja Costarricense del Seguro Social con su expediente digital, el Ministerio de Hacienda con toda la parte de compras públicas, y todo, digamos, de una forma en la cual nos ha hecho falta orquestación. Entonces, todo ese desarrollo en silos, pues nos ha mantenido en una sección muy alta, ¿verdad?, en el desarrollo de gobierno digital, pero es hasta ahora que empezamos con una gobernanza y empezamos a orquestar, donde ya realmente damos el siguiente paso. Entonces, ahí es donde está la importancia de estos modelos. De hecho, precisamente basado en esos modelos que estamos copiando creativamente, estamos innovando, estamos viendo las mejores prácticas y ver cómo aplican en el modelo en Costa Rica, tiene relación con una de las consultas que nos están haciendo en el chat, ¿verdad? Nos preguntan, dice, se habla de un modelo de capacitación de las personas para la innovación de esa transformación. Y entonces dicen, ¿a qué tipo de capacitación se refiere? La persona es estudiante en España, ¿verdad? En Estructuralia, sobre la carrera de ciudades inteligentes. Y entonces, precisamente, uno de los paradigmas importantes que hemos hablado mucho es la academia. ¿Cuáles son las habilidades y qué es la capacitación que los funcionarios públicos y los privados tienen que tener, ¿verdad? Cuando hablamos que en el tema de transformación hablamos de gente, hablamos de procesos y hablamos de tecnología, precisamente una de las primeras habilidades que hay que darle a las personas son habilidades analíticas,
son habilidades de investigación, ¿verdad? Es esa habilidad o metodologías, por ejemplo, para poder definir el servicio al ciudadano, cuál es la ruta, cuál es el camino que el ciudadano sigue en ese servicio y cómo yo como institución puedo brindarle un servicio que esté más de acuerdo a lo que él está esperando y a que me puedan evaluar y medir, ojalá en tiempo real. Entonces, todo ese tipo de habilidades es uno de los paradigmas importantes que tienen que cambiar en la institucionalidad, que tenemos que traer gente, y la gran ventaja es que hemos tenido ya varias prácticas exitosas, ¿verdad? Donde podemos implementar incluso un modelo de educación dual, donde la gente viene, participa de un proceso que debe ser reingenierizado, ¿verdad? Que se prototipa, que participa el usuario califica y a partir de ese momento seguimos haciendo iteraciones, ¿verdad? Ese es el tipo de calificación y de capacitaciones que tenemos que ir haciendo. Y además, como bien dijiste, culturalmente, aquí ya de por sí tenemos algunos ejemplos de cómo se tiene que manejar la información de manera correcta y con cumplimiento a la ley, y además generando confianza y transparencia. Eso es súper importante para poder hacer gobierno digital, ¿verdad? Que la gente esté clara que su información privada va a ser tratada de manera privada, y que la información que se utiliza para poder tomar políticas públicas tiene que cumplir con 3 características básicas que tiene que tener un modelo de Big Data: que la información sea anónima, que sea agregada y que sea sintética, ¿verdad? Entonces, cuando las instituciones empiezan a decir, y por eso mencionabas el tema de gobierno abierto, ¿verdad?, que vamos a tomar decisiones basadas en data, las empresas privadas que van a participar incluso de esa construcción se van a pegar a las mejores prácticas. Y no es importante la información de Jorge Mora como persona o la información de Luis Amón como persona, sino es información clusterizada, anónima, agregada y sintética para poder tomar decisiones, ¿verdad? Y creo que eso es uno de los pasos importantes que ahora que hablemos del modelo de gobernanza va a quedar bastante más claro para la audiencia, para saber cuáles son los siguientes pasos que siguen en el cortísimo plazo. Gracias, Luis. Sí, termino con esta filmina, atiendo la consulta de la persona sobre el tema de la educación y seguimos con el tema de gobernanza digital y gobierno digital. Parte de la situación país, número 7 a nivel de América en el desarrollo de gobierno digital, en una sección muy alta. Estamos ya en los 7 países que están en esta sección, un tema importante, eso hay que recordarlo, o sea que el trabajo que se ha hecho con la institucionalidad desagregada que hemos tenido y un poco descoordinada también, y en un proceso de prueba y error que hemos venido desarrollando, nos ha colocado a nivel de América en las primeras posiciones. Con OCDE logramos hacer ese salto, porque si revisamos el informe de Eslovenia, por ejemplo, sobre gobierno digital, un tema súper interesante en este informe es donde empiezan a hablar, y el de Suiza también, en el tema del gobierno digital, habla sobre el tema de la gobernanza y mencionan a Costa Rica como uno de los países que no formaban parte de la OCDE y que estaban trabajando en desarrollar marcos de gobernanza digital. Entonces, en países nórdicos aparece nuestra pequeña Costa Rica mencionada como uno de los 9 países que vinieron trabajando y han venido trabajando en esta organización para poder implementar de una forma correcta el gobierno digital. Esta gobernanza tiene que ver también con temas de coordinación de innovación. Nos encontramos en la posición número 56 a nivel mundial, número 5 de América. Perdimos una posición con respecto al año pasado. En el índice de competitividad, número 62, posición número 7 de América. Sí perdimos 7 posiciones, pero digamos nos encontramos todavía en los 7 primeros países de América. Y en el tema de ciberseguridad, nos encontramos en la posición número 48 del National Cybersecurity Index de Estonia y en la posición número 5 de América. Y en el último estudio desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo y la OEA, Costa Rica del 2018 al 2020 tuvo grandes avances en el tema del desarrollo de la ciberseguridad. ¿Y por qué, digamos, hablo de todos estos elementos? Porque esto tiene que ver con gobernanza. Esto no es únicamente gobierno digital. Con respecto a la consulta, ¿cuáles son los tipos de capacitación que deberíamos tener?
Bueno, el MISIT ha generado una serie de capacitaciones en temas como Big Data, en temas como blockchain, en temas de ciberseguridad. Hemos creado una gran red de CESIs o de centros inteligentes comunitarios, ¿verdad? Tenemos una gran cantidad y un despliegue altísimo en el país. Hay que trabajar en el tema de la infraestructura, ¿verdad? Y de mejorar el Internet. Eso es un gran reto y tenemos que trabajar fuertemente en eso. Pero la visión de cuando se empezaron a crear estos centros para empezar a capacitar personas a nivel de comunidades, la hemos tenido años atrás y hemos venido trabajando. Y la Dirección de Apropiación del Conocimiento ha trabajado fuertemente para impulsar estos temas. Vienen temas de innovación, donde la Dirección de Innovación también del Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones ha hecho esfuerzos enormes para capacitar empresas, para crear una red de gestores de innovación. También hemos venido en un tema de prueba y error, en el cual hemos venido afinando todo este proceso de innovación. Ahora pues hay una ley también que hay una promotora de innovación que busca ver de qué forma puede hacer más impulsar este tema de innovación al nivel del país. Han habido capacitaciones en temas de ciudades inteligentes también. ¿Y qué es lo que nos hace falta? Bueno, que tal vez hemos pensado mucho ya cuando la persona está en una edad más avanzada para poder recibir todas estas capacitaciones. Y entonces aquí es donde empieza a tener sentido la gobernanza digital y el gobierno digital. Entendiendo que la gobernanza es la visión país, es el Plan Nacional de Desarrollo, ¿verdad? Es como el gobierno en turno con todos sus ministerios y entendiendo un poco la situación real del país, tira las grandes líneas de cómo vamos a administrar y cómo vamos a trabajarnos. De ahí se despliega la gobernanza digital, que tiene que ver con cómo nos organizamos, cómo generamos política pública, y esta política pública tiene que venir no solo de un ministerio o de un grupo de ministerios, o no solo de la Asamblea Legislativa, o no solo de la sociedad civil, sino que tiene que ser co-creada, tiene que tener la participación de todos. La gobernanza tiene que ver con la articulación. ¿Por qué? Porque tengo que articular con una serie de sectores. Tiene que ver con el tema de desarrollar las normas por las cuales nos vamos a regir. De hecho, la Contraloría General de la República actualmente acaba de derogar sus normas de tecnologías de información y se las está pasando al MISIT. ¿Por qué? Porque ellos son los fiscalizadores, pero ellos tenían las normas y fiscalizaban. No, ahora se van a enfocar a fiscalizar. Entonces, ¿quién es el que tiene por una buena práctica que genera las normas? Así como el sector financiero tiene sus rectores, bueno, el que pone las normas, pues tiene que ser el ente rector en el tema de la gobernanza digital. Tiene que ver con la definición de la estrategia. Nada más interrumpirte un segundo porque me parece súper importante y está relacionado con la consulta que nos hacen de cómo se integran los gobiernos locales. Precisamente cuando vemos en el centro del slide la gobernanza digital, ahí estamos hablando de las organizaciones y políticas públicas. Entonces, para poder hacer transformación digital, para poder tener ciudades inteligentes, y eso lo vamos a profundizar más adelante, y tenemos por dicha en el mes de octubre varios eventos que hablan de ciudades inteligentes, pero ese es un tema súper importante. Las municipalidades son parte integral. Muchísimas veces, y aquí traigo a colación lo que acabas de decir de los CESIs, tenemos 4 CESIs conectados con una velocidad de internet suficientemente positiva, digamos, para poder impactar, pero tenemos la mayoría de los CESIs que no tienen conectividad. Entonces no podemos pretender que vamos a hacer transformación digital y que vamos a involucrar a las comunidades cuando no tenemos realmente los centros inteligentes conectados en las comunidades para poder cambiar, y además alineados con la política pública, porque precisamente a la par del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, uno de los principales bloqueos que hemos tenido son los gobiernos locales. Las municipalidades recibieron una directriz hace muchísimos años donde decían que tienen que facilitar el despliegue de infraestructura, y sin embargo todavía algunos operadores no han podido desplegar infraestructura porque los planes reguladores de las municipalidades no se los han permitido, o por ejemplo porque seguimos teniendo una ley de parques nacionales que no nos permite tener un despliegue de infraestructura en los parques nacionales, ¿verdad? Entonces, ese es un muy buen ejemplo para contestar esta consulta de cómo nos integramos en el plan a los gobiernos locales, pero cómo tenemos que integrar esa generación de política pública desde la colocación de una torre, una antena, o eventualmente poder dotar un centro comunitario inteligente de un acceso simétrico a Internet para que la gente pueda apropiarse de la tecnología, tener conectividad, pero también tener la posibilidad de desarrollar y producir contenido. Mucho de eso tiene que ver con, Luis, con el tema de trabajar en silos, ¿verdad?
porque si vemos lo que es gobierno digital como tal, y es la definición de la OCDE, al final estamos implementando tecnologías digitales como una parte integral de alguna estrategia, ¿verdad? Pero alguien tiene que definir esa estrategia y nos estamos quedando en implementación. Entonces, a la hora de tener únicamente la implementación y al tener carencia de esa visión digital integral, que es la que nos da este componente de la gobernanza, es donde empezamos a tener algunas situaciones. Por eso es, digamos, que la gobernanza llega a solucionar muchos de estos temas. En nuestra estrategia de transformación digital, lanzada en el 2018, incluye un área de municipalidades digitales. Y entonces se está trabajando. Pero, ¿qué se necesita? Una coordinación, una política pública, una articulación para entonces, de esa forma, bajando la visión país, donde queremos una Costa Rica digitalizada, una Costa Rica que se transforme digitalmente, entonces ahí es donde empezamos a construir todo esto. Sin esa visión de orquestación, difícilmente se puede lograr. Y lo hemos visto, o sea, tenemos un historial desde el 2000, que empiezan las ideas de gobierno digital, 2002, donde sale esta primera oficina de gobierno digital en la presidencia de la República, que vos participaste, y con ese plan de gobierno digital inicial que lanzamos, y estamos hablando de que son 18, 20 años en los cuales el cambio no ha sido muchísimo, ¿verdad? Y si tratamos de seguir haciendo las cosas de la misma forma en la que la hemos venido haciendo durante estos años y tratamos de crear instituciones que también tengan conceptos o funciones parecidas a las que hayamos tenido en el pasado, ¿cómo esperamos tener un resultado diferente? Y ahí es donde OCDE llega a ayudarnos, ahí es donde OCDE nos levanta la bandera y nos dice, hey señores, lo que les hace falta a ustedes es gobernanza, es organizarse, es cómo se gobiernan los datos, cómo se gobiernan las instituciones en el tema digital, cómo se van a coordinar, cómo se van a articular. Y una vez que tengan eso, escuchen a los sectores, van a poder generar esa política pública que ahora sí, una vez generada, vamos a tener un norte para poder desarrollar. Y esos son los proyectos y servicios transversales. Es importantísimo, precisamente ahora que ya estamos hablando de la OCDE, de verdad, que avancemos hacia ese nivel. Creo que para ir dándole a la audiencia, ¿verdad?, esos argumentos importantes para entender hacia dónde estamos caminando, cómo estamos construyendo esa gobernanza, cómo estamos trayendo actores y cómo además esos actores estamos compartiendo la visión, lo cual es súper importante, ¿verdad? No podemos pretender que alguien tira la línea y que todo el mundo sigue por ahí, ¿verdad? Cuando no hay participación, cuando no hay convencimiento, cuando no se escucha al ciudadano y a los diferentes actores, ¿verdad? Entonces creo que ese modelo propuesto, al cual nos estamos voluntariamente, porque entendemos que eso nos produce un bienestar como país, que eso nos va a permitir llegar a un punto bastante más importante, entonces creo que llegar al punto de mostrar incluso la prescripción y la adaptación de las mejores prácticas que la OCDE tiene, creo que es uno de los pasos importantes para ir preparándonos precisamente para el cierre. Correcto. Algo importante, digamos, no solo OCDE y el BID hablan, digamos, de temas de gobernanza. Digamos, el BID lo menciona como que tiene que existir fuertemente una entidad rectora en el tema. OCDE habla de la gobernanza digital. Actualmente la Contraloría General de la República también ha hecho estudios, ha hecho análisis, ha investigado a nivel internacional y está enfocándose en el tema de la gobernanza digital y está preparando también un material muy interesante para poder enviar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para poder entender estos conceptos. También es importante aclarar que una cosa no es más importante que otra. O sea, son temas que son complementarios, son temas que tienen que existir. Tenemos también dentro de esta visión de gobernanza, y esto es parte de la importancia que tiene esto, es a nivel de la educación. ¿Qué es lo que ha hecho exitoso a países más desarrollados en temas digitales? Estonia, por ejemplo, empezaron a programar en niños de segundo grado de escuela. Empezamos a incluir un tema de educación digital desde nuestros niños. Nosotros pues hemos tenido un enfoque ya en etapas más avanzadas, con programas universitarios, con maestrías, con ingenierías, hemos bajado un poco ahora a nivel técnico, pero estamos de la parte final hacia atrás. Entonces, ahí es donde la gobernanza también entra, porque entonces una parte de gobierno digital está implementando soluciones, pierde la visión
país, y entonces perdemos esa estrategia para poder digitalizarnos como país, y entonces ahí es donde necesita pues el siguiente nivel, que es el de la gobernanza digital. ¿Y por qué la gobernanza digital trabaja en eso? Porque hay una visión nacional que nos lo da la gobernanza, ese Plan Nacional de Desarrollo, ¿verdad? Para ver hacia dónde queremos ir. Tenemos un plan de descarbonización hacia el 2050, sacamos una estrategia de bioeconomía que tiene que ver con temas también de bioinformática. Entonces, eso es gobernanza. De hecho, uno de los modelos más disruptivos que mencionaste es el tema de cómo en un plan integrado se tiene la educación desde el inicio en el plan como un pilar. ¿Verdad? Aquí hemos hablado que invertimos el 8% del PIB en educación, sin embargo, nuestros resultados en educación no han sido lo positivos que tienen que ser, pero eso es una oportunidad simplemente para transformarnos, para empezar a adaptar todas estas habilidades STEM que estamos mencionando, ¿verdad? Habilidades de ciencia, habilidades creativas, habilidades analíticas, niños teniendo exposición desde pequeños, precisamente a la posibilidad de programar, a la posibilidad de analizar números, de pensamiento y un modelo educativo más constructivista que conductivista, ¿verdad? Una de las figuras de estos países que hemos mencionado, que han sido súper exitosas, Estonia, Finlandia, Israel, es precisamente el modelo de desarrollo de triple hélice, donde la educación parte de un clúster educativo, en donde nuevamente se junta la academia, el sector público y el sector privado para poder unir todas las necesidades que tenemos como país para poder pasar de ser un país que provee muy buena mano de obra calificada en un segmento de la población, porque hemos generado una brecha muy importante que tenemos que resolver, pero para poder empezar a pasar a producir propiedad intelectual. Y ese probablemente es uno de los brincos importantes que educación, como parte de este modelo de gobernanza digital, tiene que trabajar de la mano y tiene que ser articulado precisamente con el modelo del cual les vamos a comentar en este momento de la OSD. Gracias. Sí, mucho que tiene que ver con este tema es un cambio de mentalidad. Digamos, en el índice de innovación vimos, bueno, que perdimos un punto con respecto al año pasado. Estamos en la posición 56, el año pasado 55, y tal vez uno de los elementos en los cuales no hemos logrado desarrollar tiene que ser con ese tema del desarrollo de la propiedad intelectual. Y entonces, digamos, es un trabajo que si no lo hacemos en conjunto, va a costar mucho pues, poder tener mejores rendimientos en ese tema. Entendamos que cuando avanzamos más rápido, cuando avanzamos mejor, cuando avanzamos con pasos más firmes, es cuando trabajamos de forma conjunta. Y entonces, esa característica que tiene el ser humano que nos ayuda a tener resultados de innovación se llama la creatividad. Y es también ese tema de la resiliencia y el tema de poder co-crear. Entonces, mucho de esto tiene que ver con el tema de gobernanza, porque gobernanza tiene que ver con coordinar, tiene que ver con articular, y ese coordinar y articular, pues, incluye a diferentes actores. OCDE define, digamos, tres modelos a nivel general para implementar una transformación digital o un gobierno digital en un país. Cuando no existe nada, pues crea una secretaría de gobierno digital como la que tuvo Costa Rica cuando dependía de la presidencia de la República. Luego, pues busca un modelo en el cual la madurez avanza y entonces genera un ente rector que maneja el tema de la gobernanza, y ahí, digamos, pues las características del país y las características normativas, pues tienen que darle las potestades para poder ejecutar política pública y poder ejecutar también, pues, algunos proyectos de visión general. Y un tercer modelo que descentraliza un poco, digamos, este modelo, pero siempre deja un ente rector que maneja la gobernanza, ¿verdad? Porque no se puede tener alguna institución que se mande sola para poder desarrollar proyectos, porque si no, pues esto se nos empieza a convertir en una desintegración de la gobernanza digital y a tomar decisiones por aparte. Entonces, ¿cuál es el modelo de Costa Rica? ¿Qué es lo mejor? He oído, me han hecho consultas de por qué la dirección de gobernanza no asume todo lo que debería ser de gobierno digital, o por qué si no creamos una agencia de gobierno digital, por qué no pasamos todo lo de la gobernanza a esa agencia. Bueno, porque una tiene que ver con la parte técnica y de ejecución, y la otra tiene que ver con la parte estratégica y de coordinación, y es la que nos da la visión general. Entonces, las dos se necesitan. Pueden estar dentro de una misma institución, como es el caso de España o es el caso de Estonia,
o pueden estar y el de Colombia también, está bajo Mintic en Colombia, bajo una misma institución. La agencia es parte, digamos, es un departamento del Ministerio de Ciencia y Tecnología, o podríamos tener un ente rector de la mano de una agencia de gobierno digital. La realidad de nuestro país es que estamos en una condición fiscal muy difícil, en la cual no hay presupuesto para que un ministerio, digamos, asuma todas estas responsabilidades. Se están acortando plazas, el gobierno está disminuyendo y no está abriendo plazas nuevas para poder hacer estos desarrollos. Entonces, este modelo, y tenemos también un país donde tenemos muchísimas instituciones descentralizadas, instituciones autónomas, que bueno, que ya OCDE nos ha hecho la llamada de atención de que deberíamos dejar de tener tantas instituciones autónomas o descentralizadas. La Contraloría General de la República también nos hace este llamado, porque estas instituciones lo que hacen es que duplican el gasto administrativo. Entonces tenemos que buscar un modelo intermedio en el cual exista una agencia que pueda estar adscrita al MISID con cierta libertad de ejecución para que pueda generar recursos y que pueda ser autosostenible, porque tenemos que ir buscando una solución que sea responsable hacia la situación actual en la que tenemos. Y bueno, si vemos en este gráfico de OCDE, eso es tomado del reporte de gobierno digital de Eslovenia, y ellos hablan de 3 grandes pilares para implementar, o recomendaciones, ¿verdad?, para implementar estrategias de gobierno digital. Y uno tiene que ver con el compromiso y la apertura o la transparencia, ¿verdad? Entonces aquí es donde la gobernanza habla con gobierno abierto, para ver cuál es la política de gobierno abierto, habla con una institución o un departamento que implemente el gobierno digital en la parte técnica, y el resultado de esos dos en esa coordinación son datos abiertos. Entonces, es el orquestador. El segundo pilar tiene que ver con la coordinación y la gobernanza, que es lo que tiene el ente rector, y después pues el desarrollo de capacidades para poder implementar. De hecho, precisamente 2 de las consultas que nos hacen giran alrededor de esto que hemos venido conversando, ¿verdad? Los marcos construidos a partir de la cocreación, y por eso les pongo el ejemplo de lo que hemos logrado construir como país a la sombra de un clúster de ciberseguridad, donde uno de los objetivos es convertir a Costa Rica en un centro de excelencia mundial de ciberseguridad, pero precisamente tuvimos que pasar a identificar cuáles son los retos y las oportunidades que tenemos. Un sistema educativo que no nos ha preparado precisamente para poder tener toda la malicia indígena y todas las características técnicas que se requieren para poder ser una potencia en materias de seguridad. Después de eso, entonces empezar a ver cómo variamos la currícula y cómo traemos talento para poder participar y capacitar a esos nuevos miembros de ese clúster de excelencia, ¿verdad? Y a partir además de ese momento trabajar en la oferta y la demanda, porque si no nos vemos a nivel regional o global como una potencia en ciberseguridad, difícilmente vamos a poder hacer que un clúster como el de ciberseguridad o un clúster como el de educación, que es otra de las propuestas que tenemos sobre la mesa, ¿verdad?, que a nivel de modelo de desarrollo país son probablemente de los que más necesitemos. Y ahí se está aplicando directamente el modelo de cocreación, se está documentando, las partes se involucran y precisamente las partes se comprometen. En el segundo punto de la otra consulta que nos hacen, dice, bueno, ¿y qué papel juegan las fintech? Precisamente lo que Jorge estaba mencionando. Una vez que se tiene esa visión de que vamos a tener datos abiertos y la gente va a tener el compromiso, es donde empezamos a ver que necesitamos actores más eficientes, más rápidos. Y una de las cosas que tenemos que hacer es fortalecer la formalización en el sistema y no la informalización. Y las fintech vienen precisamente a permitir bancarizar de una manera más rápida, más simple, más eficiente y más barata, más costo efectiva. Bueno, entonces, la forma de transformar precisamente viene al incluir nuevos actores en el modelo. Y creo que ahí es súper importante también, en la consulta que nos acaban de hacer abajo, partir de una buena infraestructura. No podemos pretender hacer despliegue si, como decíamos, tenemos limitaciones en los planes reguladores de las municipalidades, si tenemos limitaciones en la conformación de los consejos municipales, porque si los líderes no tienen visión, difícilmente van a transformar esa visión en un plan regulador que permita hacer el desarrollo. Entonces, los retos que tenemos van desde poder capacitar esos líderes para que puedan tener esa visión estratégica y empezar a adquirir ese conocimiento de la mano de expertos que los acompañen bajo un ambiente de apertura y compromiso, como decimos ahí, ¿verdad?, que genere confianza y transparencia.
una buena base, una infraestructura que nos permita crecer ahí y el resto empezar a poner los blocks, el Lego, que nos permita precisamente hacer de esto una construcción que vaya de menos a más y que de acuerdo al nivel de madurez podamos sostenerla en el tiempo, como bien mencionaste hace unos minutos. Sí, no, y en el tema de gobiernos locales, tal vez algo que por lo cual pueden iniciar y que es sumamente importante, tiene que ver mucho con el tema de gobierno abierto y los datos abiertos. Se están desarrollando varios elementos para poder impulsar a los gobiernos locales en este tema, porque realmente es el principal punto que tienen con el ciudadano. O sea, son los gobiernos locales los que están más cerca de las personas, más cerca de cada uno de nosotros. Entonces, ese es un buen inicio. El tema, digamos, de la educación, de ver cómo empezamos a incluir más digitalización, más ciberseguridad desde los menores de edad, vamos a trabajar hacia la sociedad del futuro. Pablo Duncan también, buen amigo, por ahí nos comenta un poco sobre qué marcos se han venido desarrollando, ¿verdad? Sobre este tema de gobernanza. Y entonces, digamos, aquí tenemos como una visión general de qué es lo que hay. Para poder construir un gobierno digital, y este gobierno digital puede ayudar a municipalidades, puede ayudar a otras instituciones de gobierno, puede ayudar a las empresas, puede desarrollar a las fintechs, pueda trabajar con los ciudadanos, depende de 3 grandes pilares. Un gran pilar tiene que ver con la identidad digital y la firma digital certificada. Nosotros desde el 2005 tenemos firma digital certificada en proyecto de ley 2009. Estamos hablando que Estonia, el país más digitalizado del mundo, sacó sus primeras firmas digitales en el 2002-2003. O sea, que en años andamos muy cerca. O sea, hemos sido visionarios y hemos entendido, digamos, que hemos orientado a nuestro país hacia la digitalización. Este es un tema, ¿verdad? Que es pilar si queremos transformar digitalmente, si queremos entrar al tema de las fintechs también, tenemos que tener identidades digitales. Entonces, para Pablo, digamos, sobre los marcos de gobernanza, estamos ya trabajando en un diseño y en un trabajo de una identidad digital que sea complementaria a la firma digital. Para las fintechs, promover el uso de la firma digital certificada. Tiene no repudio, es un mecanismo altamente seguro, no ha existido ni un solo evento de ciberseguridad que haya vulnerado el sistema nacional que tenemos en firma digital. Y en eso quiero ser, digamos, enfático, el gran trabajo que ha desarrollado el Banco Central en la infraestructura y en la seguridad de este mecanismo que tenemos, es envidiable a nivel de toda América Latina, y no ha habido un solo evento que haya vulnerado la información de alguna persona. Aquí tal vez lo importante es sobre el excelente trabajo que hemos hecho sobre la infraestructura del Banco Central, ha faltado la generación de servicios. No hemos sido capaces de generar servicios que consuman firma digital precisamente para poder hacer una masificación. Y cuando lanzamos proyectos, por ejemplo, con el registro único de accionistas, ¿verdad? Que se tuvo que detener porque no fuimos capaces de hacer un despliegue y entrega de firmas digitales en la cantidad y en la calidad que se requerían, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los retos que tenemos. Cuando hablamos de un ecosistema, tenemos precisamente que integrar al ecosistema y tenemos que producir servicios. No podemos hacer una implementación masiva de firma digital si no tenemos servicios que consuman y le agreguen valor al ciudadano con la firma digital, porque si no, el ciudadano de a pie, ¿verdad? Como han mencionado varias veces ahí a la hora de hacer los comentarios, el ciudadano de a pie no tiene ningún estímulo para invertir $52 para recibir una firma digital, simplemente para poder hacer transacciones mayores en el sistema bancario o eventualmente para firmar algunos contratos si es que es proveedor de SICOP, ¿verdad? Fuera de eso. Y el registro de accionistas, no tengo ningún otro incentivo y me siguen haciendo ir físicamente a las instituciones a hacer trámites cuando tengo una firma digital, ¿verdad? Entonces, esa dicotomía es parte de lo que tenemos que ayudar a resolver. Y ahí es donde se empiezan a complementar estos elementos y estos actores, porque mucho de esto viene un poco, digamos, con el tema de la gobernanza. Pero entonces aquí donde una institución de gobierno digital que me implemente es realmente quien toma uno de estos siguientes pilares, que es la interoperabilidad. Es realmente, ya sea un departamento dentro de un ministerio o una agencia de gobierno digital, dependiendo del modelo que se escoja, la que tiene que llevar a cabo esta implementación. ¿Qué hemos venido trabajando? Y esto es también en línea de la pregunta de don Pablo Duncan, en el marco normativo y en el marco de interoperabilidad. Entonces, claro, esto lo define el ente rector, pero tiene que tener a alguien que le ayude
a ser ese brazo ejecutor. Entonces, es donde la interoperabilidad empieza a generar servicios para conectar firma digital, para poder conectar instituciones, y ahí es donde empezamos a masificar y donde los ciudadanos empiezan a ver. Entonces, vamos por el camino correcto, estamos en ese proceso de armar los componentes que nos hacen falta para poder tener la orquestación correcta. Y bueno, y el tema de ciberseguridad, Luis, que es otro de los pilares, ¿verdad? Que dentro de la gobernanza también tenemos que coordinarlo y hablarlo, ¿verdad? Porque un solo ente ejecutor de un tema no puede ver todo, ¿verdad? Entonces es un trabajo en conjunto. Que por eso es que es tan importante que la audiencia, y como decía bien el artículo de Cristian hoy en La Nación, que además no es versada en temas técnicos, en temas legales, entienda qué es lo que significa una agencia que va a hacer servicios habilitadores, servicios transversales, ¿verdad? No es entrar a competir, porque como la agencia tiene que subsistir, entrar a hacer proyectos que generen sostenibilidad financiera, cuando en realidad esos mismos proyectos ya los está generando el sector privado, o eventualmente sería más eficiente que los genere el sector privado, pero hay algunos de esos servicios que los tiene que generar el sector público precisamente a partir del concepto de interoperabilidad, de neutralidad tecnológica, de eficiencia. Identidad digital es claramente uno de los servicios que las economías digitales del mundo tienen, y son organismos públicos los que brindan ese servicio, ¿verdad? Entonces, entender esos servicios transversales que habilitan la transformación es fundamental en esta parte del proceso en la que estamos en este momento. Correcto. De hecho, si vemos, digamos, el caso de la agencia de Corea del Sur, por ejemplo, las funciones que tienen estamos hablando de 8 funciones, que son promover el desarrollo, administrar sistemas públicos, dar mantenimiento al sistema de información de interoperabilidad, ¿verdad? Dar soporte a los recursos y supervisar. Y bueno, y tienen pues un área de consultoría. Estonia igual se maneja con servicios transversales, son 8 servicios que manejan. Reino Unido igual, son 10 servicios los que manejan, son puntuales los servicios que tienen para poder enfocarse de la forma correcta a brindar lo que a un nivel de estrategia país se necesita para ofrecer todos estos servicios que las personas y las empresas necesitan. Yo estoy motivado, existe ese proyecto de ley, hay que hacer ajustes, estamos en un proceso de conversación. La Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación, que ha hecho un excelente trabajo en este gobierno, sacaron el proyecto de educación dual en esa comisión, que era un proyecto que necesitaba este país. El diputado proponente de educación dual pues también ha venido con la idea de impulsar una agencia de gobierno digital. Se llegó a un texto dictaminado bastante consensuado y trabajado, como decía el artículo de don Cristian, por casi 2 años de trabajo. Habían situaciones que generaban un poco de ruido en ese texto consensuado, digamos, y dictaminado en su momento, que metimos el tema para hacer una integralidad. Se quiso meter el tema de la gobernanza digital dentro del proyecto de ley. Tal vez nos faltó un espacio como este para que la gente y el resto de los diputados pudieran entender la diferencia entre la gobernanza digital y el gobierno digital. Entonces eso generó ruido con ese texto dictaminado. Bueno, se presentó un texto, entiendo que con una muy buena intención de hacer una agencia bastante ágil. Tal vez se cometieron algunos errores en temas de recomendaciones de OCDE, ¿verdad? Y constitucionales que había que revisar, pero digamos, ha habido una apertura, por lo menos entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología, las cámaras, el diputado y el grupo de diputados de la comisión, de poder escuchar, ¿verdad? Y de ir trabajando. No hay texto totalmente definitivo, y pues el llamado que tenemos es a esta co-creación, a ser responsables también con la situación país que tenemos, y tener el mejor proyecto posible, ¿verdad? Que ayude, digamos, a poder mantener una armonía entre la gobernanza digital, que ya todas las instituciones internacionales han dicho lo necesario que es, y la implementación de los servicios transversales, que sin eso no vamos a poder terminar, digamos, de avanzar lo que queremos como país. Por eso están necesarias ambas partes y ambos actores. De hecho, como corolario del evento, creo que ese aporte que acabas de hacer es súper valioso, ¿verdad? Es ese concepto de que si queremos un resultado diferente, tenemos que hacer las cosas diferentes. Tenemos que traer a los actores, tienen que participar, tienen que comprometerse,
tenemos que entender el concepto de mínimo producto viable. No podemos innovar si no entendemos que hay que prototipar, que incluso las mismas leyes obsoletas y probablemente con una descripción de una Costa Rica de hace 20, 30 o 50 años, que en algún momento era la Costa Rica que veíamos y que tratábamos de legislar, en este momento tenemos que abrir la mente y entender que estamos en otro momento, que las plataformas y que incluso la pandemia vino a transformar, ¿verdad? Radicalmente la forma de hacer las cosas, que la institucionalidad es probablemente una de las que más tiene que sufrir esa transformación y que no se puede transformar lo que no está dispuesto a dejarse persuadir, ¿verdad? No existe un modelo de transformación donde alguien es el dueño de la verdad y trata de imponerse. Ese modelo ya sabemos que fracasa. Lo que estamos proponiendo aquí es precisamente este modelo de conversación, es un modelo ágil, ¿verdad? Donde lo que se favorece son las personas y las interacciones sobre los documentos, sobre las componentes, sobre las cosas por debajo de la mesa. Queremos un ambiente que sea medible, que sea auditable, que genere confianza y que genere transparencia. Vamos a hacer una negociación con el Fondo Monetario Internacional que precisamente de lo que más carece en este momento es de confianza. Usted no le puede entregar las llaves de la negociación a alguien en quien no confía. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es generar confianza, generar este involucramiento. Los empresarios queremos participar del modelo de desarrollo, tenemos el talento para aportar, el sector público también, la academia es muy valiosa en esta parte de co-creación, de facilitar los espacios y además de transformar nuestro sistema educativo. Si no lo transformamos, no podemos llegar al siguiente paso y avanzar en el nivel de madurez que necesitamos para poder tener una Costa Rica preparada para transformarnos digitalmente y que sea sostenible el momento en el tiempo. Correcto. No, este tema de la co-creación es importante, es un cambio, es un reto que tenemos, ¿verdad? El sector privado y la academia tienen que acercarse al gobierno, a la Asamblea Legislativa. El gobierno tiene que trabajar y hemos venido trabajando en ir abriendo puertas, ¿verdad? Es complejo muchas veces, ¿verdad? Trabajarlo de la agilidad que tal vez uno quisiera, pero hay la disposición y el gobierno de la República tiene la disposición, el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene la disposición también con su ministra Paola Vega, ¿verdad? De escuchar y de construir siempre en conjunto, y esa es la ruta a la que tenemos que ir. Y a nivel de fintech, aprovechar y entender las posibilidades que el gobierno digital puede brindarles. El tema de datos abiertos es clave, el tema de la identidad digital, la firma digital certificada, el tema de la interoperabilidad, porque estos temas de gobierno digital no son solo para gobierno. Hay que entender que son servicios que son de acceso para las personas, para las instituciones y para la empresa privada. Y esto incluye, pues, al sector financiero también. Muchísimas gracias, Jorge. Hemos tenido una conversación muy rica. Creo que la audiencia ha podido llevarse una muy buena visión de hacia dónde vamos, estamos empezando en ese proceso, todos son invitados y bienvenidos a co-crear, ¿verdad? Lo único que crece cuando se comparte es el conocimiento y nosotros estamos claros de que esa es la visión correcta. Los invitamos a todos a participar y a seguir involucrando y de hecho este es un muy buen primer espacio que les deja claramente la ruta trazada de hacia dónde vamos y qué queremos hacer y que si son parte, si se involucran, si se comprometen, vamos a poder construir esa Costa Rica que todos necesitamos, porque al final no podemos delegar a que otros lo hagan por nosotros, tenemos que participar y hacerlo juntos, ¿no? Así es. Muchas gracias por la invitación y un gusto haber compartido con ustedes. Bueno, no, muchísimas gracias, don Jorge y don Luis, por habernos acompañado, por haber compartido cómo el país sigue avanzando, precisamente como mencionaron, hacia esa ruta de la transformación digital con apertura, con transparencia, a través de la co-creación para llegar a ese nivel de madurez. Y también, como nos compartió don Pablo Duncan, una charla de lujo, ¿verdad? Muchísimas gracias a los participantes por sus preguntas y sus comentarios que hicieron aún más este conversatorio más rico. Para ir cerrando, les informamos que en el transcurso del día recibirán un correo electrónico con el enlace a la grabación de esta charla por si quisieran revisitarla. Adicionalmente, en ese mismo correo electrónico recibirán un certificado de participación de Novafin Connect y también estará ahí un link a un enlace a una encuesta de satisfacción. Agradecemos nos ayuden completándola, pues así nos ayuda también a seguir mejorando. Finalmente, quedan cordialmente invitados a las otras 24 conferencias que tenemos en este evento, que apenas inicia con esta gran charla de apertura.
También queremos invitarlos a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y tenemos nuestro canal de YouTube. Así que bueno, muchísimas gracias de nuevo a estos panelistas, don Jorge y don Luis. Muchísimas gracias por haber sido parte de Novafin y a todos los participantes que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, cuídense y los vamos a estar viendo. De hecho, ahí en el grupo ya tenemos a varios que vamos a invitar a algunos de los proyectos, incluyendo a nuestro buen amigo Pablo, que por dicha quiere involucrarse y participar de lo que Costa Rica necesita para poder transformarse. Muy buen día. Muchas gracias a todos y el cambio lo hacemos todos juntos. Así es. Bien. Hasta luego. De parte de Novacomp, muchísimas gracias. Buen día.